Saludos, les habla Johansi Uribe, estudiante de Derecho de tercer año de la sección SP01, en el subproyecto Derecho Laboral. A continuación le voy a estar mencionando algunos temas sumamente importantes en el derecho laboral en Venezuela, donde para poder conocerlo a profundidad es necesario conocer cada una de sus etapas. Primero tenemos lo que son los antecedentes coloniales, la Ley de Indias. Esta ley fue promulgada por la corona española y tenía como objeto regular los aspectos de la vida de los indios. Es importante tomar en cuenta que durante esta etapa la esclavitud era aceptada y normalizada, donde Isabel la Católica fue la primera en tomar acciones respecto a esta situación, y en el 1500 dictó un decreto que buscaba prohibir la esclavitud. Otro hito importante durante este periodo es la Ley de Burgos de 1512, donde se puede mencionar dentro de sus normas de que los indios debían trabajar bajo su propia constitución y que debían recibir un salario justo. Lastimosamente, esta época se caracterizó porque se buscaba establecer la protección a los indios bajo la creación de leyes, pero a la hora de aplicarlo era ineficiente. Otro elemento importante durante esta época es que existían problemáticas a nivel de fe. Posteriormente tenemos lo que son los antecedentes postcoloniales. Aquí empiezan a surgir las primeras regulaciones venezolanas en materia laboral, donde tenemos el primer periodo, desde 1830 hacia 1917. Aquí las regulaciones se encontraban en las ordenanzas locales y también en los códigos policiales, pero estas estaban orientadas más a la que era el orden público que a la protección del trabajo y por ende del trabajador. Posteriormente tenemos la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos. Esta ley marcó lo que fue el comienzo hacia la legislación laboral moderna en Venezuela. Después tenemos lo que es la Ley del Trabajo de 1928. Esta ley fue la primera ley especializada, y la Ley de Trabajo de 1936. Esta estaba inspirada en los modelos mexicanos y chilenos. Introdujo nuevos derechos como la jornada laboral de 8 horas. Después tenemos la Ley Orgánica del Trabajo. Esta unificó y codificó las diversas legislaciones en materia laboral que se encontraban en Venezuela y obtuvieron varias reformas. En la actualidad, la legislación en materia laboral vigente es la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y de las Trabajadoras del año 2012, la cual busca que el trabajo se visualice como un hecho social y la justa distribución de la riqueza. Ahora bien, ¿cómo fue la evolución del trabajo en el mundo? El trabajo en el mundo antiguo. El trabajo en el mundo antiguo era visualizado como una actividad despreciable o como una maldición bíblica. Si nos remontamos al primer libro de la Biblia, que es Génesis, esta surge como consecuencia del pecado, donde Dios le dice a Adán y Eva que ellos debían trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. En la antigua Grecia también era considerado como una actividad despreciable, donde los filósofos lo consideraban innato de las actividades de los esclavos. Posteriormente tenemos la Edad Media. Aquí la Iglesia Católica tuvo un papel fundamental debido a que empezó a cambiar lo que se entendía como trabajo en el mundo y la mayor parte de los trabajadores correspondían a la agricultura. Después hubo una evolución en la Edad Moderna. Aquí ya el trabajo no era visto como un pecado, sino que lo que era visualizado como pecado era el ocio. Posteriormente cambiamos a la Edad Contemporánea. En la edad contemporánea los burgueses se convirtieron en la clase predominante y aquí el trabajo, los obreros salen de los campos y buscan convertirse en obreros asalariados. Posteriormente tenemos la época postindustrial. En esta, la mayor cantidad de trabajo es por la prestación de servicios públicos como la educación, la sanidad y el gobierno, y las personas que tenían más oportunidades de conseguir empleo eran aquellas que tenían un título profesional. Es importante destacar también la época precolombina, que aquí el trabajo era visualizado como un deber hacia los dioses a la comunidad, y también la colonial, que como bien mencioné, comienza cuando los colonizadores llegan y los indios eran visualizados como esclavos. Vemos lo que es la base constitucional del derecho en Venezuela, en la Constitución de 1961 y la Constitución vigente de 1999. En la Constitución del 61 los derechos laborales se encontraban desde el artículo 84 al 94 constitucional y en la Constitución vigente se encuentran desde el artículo 87 al 97, donde puedo mencionar que el trabajo se encuentra como un derecho y como un deber, que debe existir igualdad para ejercer este derecho entre hombres y mujeres.
¿Qué es el derecho internacional del trabajo? El derecho internacional del trabajo es aquel conjunto de normas jurídicas que buscan la protección del trabajador y su máximo organismo es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es su origen? Tiene su origen en 1919 gracias al Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Es importante destacar que su estructura es tripartita y su funcionamiento normalmente es por la creación de recomendaciones y convenios. ¿Cuál es el concepto del derecho laboral? El derecho laboral es aquel conjunto de normas jurídicas que busca regular la relación entre aquellos que ofrecen un servicio y aquellos que los reciben. Esta tiene diversas características, es dinámico, es de integración social y también es autónomo. Posee también diversas denominaciones como derecho político-social, derecho sindical, entre otros. ¿Qué significa? Que es visualizado como un hecho social. El trabajo no puede ser visto solamente como una actividad económica, sino también como un hecho social fundamental para el desarrollo de la sociedad. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? Dentro de las fuentes del derecho laboral podemos mencionar como las principales la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos, los convenios y la jurisprudencia. ¿Qué es la libertad al trabajo? La libertad al trabajo, como lo indica su nombre, son aquellas libertades asociadas al trabajador, donde él puede decidir si trabaja o no lo hace, si se queda en un trabajo, por el contrario se retira, si trabaja subordinado a una persona o no. También existen libertades complementarias, como libertad de asociación. Pero estas libertades tienen límites, tiene que ser un trabajo que sea lícito y tampoco se pueden violentar los derechos de los demás. También tenemos lo que es el despido masivo y la reducción del personal. Ambas figuras se encuentran establecidas en la LOT y, por ejemplo, en el caso de la reducción del personal, ¿cuál es su procedimiento? El trabajo como derecho y como deber. Como derecho significa que el Estado debe fomentarlo y crear las políticas adecuadas para ello. Y como deber significa que el ciudadano tiene un compromiso moral de ayudar a la sociedad con su trabajo. ¿Qué significa el carácter de orden público del derecho laboral? Este se encuentra establecido en el artículo 2 de la LOT y significa de que estas normas son de obligatorio cumplimiento y que no pueden ser derogados por acuerdos entre las partes, que impliquen desmejoras a las que se encuentran establecidas en la ley. ¿Qué es la prohibición de la discriminación? Lo conseguimos en la Constitución venezolana vigente y significa que ninguna persona puede ser excluida por condiciones ajenas que no tengan que ver con su capacidad para realizar un trabajo. También tenemos lo que es el porcentaje de los trabajadores. Esto significa que los puestos de trabajo y la masa salarial deben beneficiar a los venezolanos. Sus excepciones se encuentran establecidas en la LOT. También tenemos lo que son los principios laborales. Está el principio indubio pro operario. Este principio significa que en los casos donde existan dudas debe aplicarse la interpretación que más favorezca al trabajador. El principio de la norma más favorable. En un caso donde se pueden aplicar dos normas, debe aplicarse aquella que más favorezca al trabajador. También tenemos el principio de prescripción. Esto significa la pérdida de un derecho que la persona pues ya no puede iniciar una acción debido o proveniente de una relación de trabajo. Tenemos, por ejemplo, el caso de la prescripción por accidentes o enfermedades laborales, que es un plazo de 5 años, y la prescripción de utilidades también tiene un plazo de 5 años. En el caso de la interrupción de la prescripción se encuentra establecido en el artículo 52 de la LOT. ¿Cuáles son las causas y los efectos de la interrupción de la prescripción? Dentro de las causas podemos mencionar que son aquellos actos legales que frenan la prescripción. Y en sus efectos, su efecto principal es que anula el tiempo transcurrido. Ahora bien, ¿qué podemos entender como el trabajador? El trabajador es aquella persona natural o jurídica que presta un servicio y que tiene una remuneración por ello. ¿Cuáles son las clases de trabajadores? Existen diversas clases de trabajadores. Tenemos los trabajadores dependientes, que son aquellos que se encuentran subordinados a otros, y los trabajadores no dependientes, que son aquellos que no se encuentran subordinados a un patrono. Ambas figuras de las que acabo de mencionar se encuentran establecidos en la LOT. También tenemos los miembros de los cuerpos armados. En ellos podemos mencionar los servicios policiales y también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos no se encuentran regidos por la LOT, sino que poseen sus propios estatutos y normativas especiales.
También tenemos los profesionales liberales. En el caso de los profesionales liberales se refieren a aquellos trabajadores que mediante un contrato ofrecen un servicio por honorarios profesionales. Y los funcionarios públicos. Tenemos funcionarios públicos que ocupan los cargos administrativos, obreros, de carrera y también los contratados. Es importante destacar que los trabajadores en el contexto jurídico son entendidos como aquellas personas que realizan una actividad productiva y que por ende tienen derechos laborales. ¿Cuáles son las clasificaciones de los cargos? Los empleados. Los empleados son aquellos que realizan un mayor esfuerzo intelectual, mientras los obreros son aquellos que realizan un mayor esfuerzo manual. Los obreros calificados. Los obreros calificados es aquellos que requieren de un entrenamiento especial para poder realizar un trabajo. Los trabajadores de dirección son aquellos que intervienen en la toma de decisiones u orientaciones y que pueden sustituir al jefe en todas o algunas de sus funciones. Los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza son aquellos que conocen a los empleados y también secretos de la institución donde trabajan o de la empresa. Igualmente tenemos lo que es el patrón. El patrono es aquella persona natural o jurídica que se encuentra a cargo de una empresa, establecimiento, explotación o faena, que ocupa trabajadores. ¿Qué es una empresa? Es una unidad de producción de bienes y servicios. Un establecimiento. Un establecimiento es un lugar físico donde se realiza una actividad laboral. ¿Qué es una explotación? La explotación se refiere al aprovechamiento de los recursos y la faena es un trabajo específico, una actividad laboral específica que tiene un principio y que tiene un fin. Los grupos de empresas. Los grupos de empresas se refieren a cuando existen diversas empresas pero tienen un mismo jefe o una administración en común. Las empresas de trabajo temporal. Las empresas de trabajo temporal se referían a aquellas que alquilaban o tomaban trabajadores de otras empresas. Los intermediarios. Los intermediarios son aquellas personas que contrataban a otras para que le trabajara un tercero. Los contratistas. Los contratistas eran aquella empresa real y propia que trabajaban o prestaban servicios con sus mismas herramientas y sus mismos empleados. La responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria se refería a que si un contratista no les pagaba a sus empleados, la empresa que lo contrató debía pagar esa deuda. Las presunciones. Las presunciones es el principio legal que significa que si una persona le presta un servicio personal a otra, se encuentran en una relación del trabajo, al menos que el patrono demuestre lo contrario. Muchas gracias.